Muy buenas tardes a vos que estás del otro lado, a vos que nos seguís cada sábado en Radio G, en esta historia de todos, en este recorrido histórico que te proponemos con el profesor Gustavo Riarte, quien me acompaña, en el pasado, reciente o no tan reciente, de la historia argentina. Bienvenido a vos que estás del otro lado en este sábado un poco lluvioso, un poco gris. Está perfecto para que te quedes en casa, para que te quedes, a lo mejor estás paseando en el auto o trabajando, pero siempre escuchando Radio G, para que puedas acompañarnos en este breve recorrido histórico que hoy tiene un tema bastante polémico. Hoy con Gustavo trataremos un tema pasado, pero también actual, que es nada más ni nada menos que las divisiones políticas entre los argentinos y las argentinas. Pero antes de continuar con esto, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás en el día de hoy? Muy buenas tardes, Solange, buenas tardes a los seguidores de la historia de todos, y como vos decís, y tenemos un programa picante, un programa para entendernos más que nada desde el génesis de nuestra división como nación, ¿no? Y sin olvidarnos de una efemérides muy especial que tenemos para hoy. Así es, Gustavo. Respecto a las efemérides, creo que todos ya saben, los que están del otro lado, que esta semana ha sido el cumpleaños número 70 de uno de los músicos, uno de los artistas más representativos e icónicos de la Argentina, como es nada más ni nada menos que Charly García, que junto a otras figuras como el Flaco Spinetta, Gustavo Cerati, también Fito Páez, León Gieco, Víctor Heredia, La Negra Sosa, la lista es interminable de los grandes artistas argentinos que han marcado una generación y que también han marcado un país. Gustavo, ¿qué nos podés informar acerca de esto? ¿Qué reflexión podés hacer acerca de Charly García? Bueno, como vos decías recién, nombraste a grandes exponentes de nuestra música que nos dejaron un legado increíble en aquellas décadas en donde nos costaba volver a encontrar nuestra identidad como pueblo, nuestras libertades, nuestras formas de vivir en democracia, ¿no? Y han dejado no solamente un legado musical, sino que siguen siendo referentes de nuestra identidad. Y en especial Charly, quienes muchos jóvenes por ahí solo conocerán algunos aspectos de su vida privada, lamentablemente, cosa que, como siempre decimos, lo privado es solamente exclusivo de la persona. Pero hoy nos gustaría rendirle un tributo al artista, que por cierto lo fue, y que además fue un verdadero transgresor, como lo dice la palabra, ¿no? A veces estamos acostumbrados a decir transgresor a cualquiera, pero entiendo yo, y creo que entendemos muchos de nosotros, que cuando uno transgrede, primero tiene que no solamente conocer las normas, sino que tener que tener en cuenta un alto índice de raciocinio, de intelectualidad. Y Charly, en ese sentido, desde lo artístico, fue un gran transgresor, y por ende está muy claro el legado artístico que ha dejado. Nació hace 70 años, en el año 51, en plena presidencia de Perón. Fue parte de la generación de jóvenes que no conocieron a Perón en su esplendor político, que han nacido con el peronismo y que después han sido referentes, de alguna manera equivocada o no, de la década del 70, cuando vuelve ese león herbívoro. Nació en la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy es Cava, de una familia de artistas, de productores muy conocidos. Y hay una anécdota con respecto a Charly. En esa época, Charly había aprendido a cantar, más que a cantar, a tocar piano, con un piano que le habían regalado. Y a los 5 años le llamó la atención a los papás que estaba interpretando la misma melodía de una cajita musical, lo cual despertó una enorme admiración en los padres. Imagínate, Sol, a los 5 años, un tecladito de juguete, y de golpe empiezan a escuchar la misma melodía de una cajita musical, sin tardar demasiado. Habíamos dicho que los papás habían sido artistas, productores de televisión y de película en su momento. Obviamente que lo inscriben en una academia de música. A los 12 años se recibe de profesor de solfeo, ¿sí?, y de música, increíblemente, y comienza a dar sus primeros conciertos. Y acá me detengo nuevamente en lo que es transgredir, ¿no? Comienza a dar sus primeros conciertos interpretando nada más y nada menos que a los clásicos de Europa, a Chopin, a Mozart,
a Beethoven. Claro, volvemos a la imagen de Charlie que tienen muchos hoy, ¿no? Pero esa vez es una imagen que la va a adquirir más adelante. Pero lo cierto, y hay una anécdota que él cuenta, que era tan exigente el profesor de piano que tenía, que regresaba a la casa con terribles dolores de dedos. Claro, imagínate lo que habrá sido practicar a el full. nivel de exigencia. El nivel de exigencia de manejo de piano. No por ende, no les debe llamar a mucho la atención los grandes fanáticos de Charlie, la habilidad que tenía en los conciertos para tocar el piano. Y recuerdo una imagen, y muchos seguidores de Charlie recordarán esa imagen con una lluvia torrencial, dando un concierto en un estadio, no sé si era del Ferrocarril Oeste, que en plena lluvia no solamente no paró el recital, sino que se para arriba del piano, sigue cantando, se sentaba y seguía tocando. Claro, para hacer esas transgresiones uno ha tenido que superar enormes cantidades de normas sociales, pero con un alto índice de conocimiento y de intelectualidad. Bueno, ese era Charlie en su juventud. Hasta que en la década del 60 parecía que se iba a dirigir a ser un gran concertista de piano en el Teatro Colón, pero en los años 60 conoce a un grupo británico que comienza a hacer furor. Y fíjate lo que él dice. Cuando los conoció se dio cuenta que haciendo lo que estaban haciendo ese grupo podía ganar plata. ¿A qué grupo nos estamos refiriendo? Imagino que estás hablando de los Beatles. Tal cual. Ahí empezó a ver de que con su potencial musical podía llegar a hacer algo parecido. Y ahí comienza el tema de Charlie rockero, ¿no? Y para no ahondar en las historias, hoy vamos a rendirle a lo largo de esta hora, además de hablar de un tema muy puntual, un pequeño tributo, humildemente, a la historia de todos a Charlie. Vamos a comenzar por un tema musical que escribió en 1983, cuando se estaba acomodando la democracia, ¿no? Ese tema musical lo va a ir catapultando, porque está hablando de cómo los dictadores o los militares de aquel entonces vivían pegándole abajo, es decir, a las clases más bajas. Escuchamos de la voz de este genio, nos siguen pegando abajo. ¿Sabes por qué te quería? Cada vez que yo apunto el celular a vos, Sí, pero vibra, se cambia. Por eso Te lo quería poner en silencio. Estaba en silencio, pero lo saqué. No, está en vibrador. Ah, vibrado. ¿Ves? Acá, permiso, ¿eh? ¿Puedo? Sí, igual. Ahora está en silencio, cuando la Tenés campana razón. está tachada. Tenés razón. Bueno, vamos de nuevo. Vibrado el muchacho. Sí. A Igual. ver. Y voy a acomodar el celu este. Así vos te ves mejor. ¿Es esta versión? No, yo suelo grabar un ratito nada más. El fuerte lo haces vos. No, el fuerte lo haces vos. Es tu programa, yo estoy decolada acá. Bueno. No aceptás mi oferta entonces de ser parte. ¿Qué? ¿Cómo dice Sí, el pero programa? no, Cuando pero la yo historia soy, de todos. sí, bueno, pero es tu programa. Y yo, viste, me colé porque Te invité, no te me colaste. invitaste. Bueno, me invitaste. ¿Cuántas canciones hoy? ¿3? 3 canciones. Está bueno. Yo no sabía que había empezado, que estaba volcándose casi a lo clásico. Bueno, igual Pensé que siempre había sido el palo del Fito Páez rock. también. Eran re clásicos Pero Fito es más cheto. Sí, más joven. Pero, a Sí, ver, más joven. lo que tuvieron en común los dos, que empezaron a estudiar piano. De pibitos, Exacto. de chicos. Y Y esa es la y familia, piano- que reconocen la inteligencia de los hijos y la Sí, y piano de concierto, nada, piano de de teclado. concierto. El plano de cola. El de cola. El piano de cola. No, por eso, viste, pasa hoy se le llama transgresión a cualquiera. Sí, se le llama. Para transgredir tenés que primero manejar Saber. lo otro. Saber. Y saber. Y después le das vos la vuelta de rosca a las cosas. Claro. Y ahí transgredís, como dice la palabra, ¿no? A ver, sos transgresor. Bueno, y acá Esas me las lo proponen. los vocabularios se trastocan un montón. Es ¿viste? que, sí, es porque nunca hablamos
cuando transmitimos, somos comunicadores, nunca hablamos del concepto de la palabra. Hay que empezar a hablar del concepto de la palabra. Las tenemos tan en la lengua, pero están naturalizadas. Claro. Ay, decí eso, me re gustó, decílo en vivo. Pero tenemos que vivo, empezar a ver. Sí, está en vivo de ahí, pero no de la radio. Bueno, igual ya me salió espontáneo. Ya me salió espontáneo y me olvidé de lo que iba a decir. Que construir el pensamiento. Soné. Es que los filósofos somos así, tenemos momentos de... Claro, no esperamos que se prenda la cámara. No, en off. Pero es verdad, sí, no cuestionamos el concepto. Bueno, a ver si lo digo y después empezamos con la división. Nos siguen pegando abajo en este tributo a Charlie que hemos comenzado a iniciar y hablábamos de transgredir, ¿no es cierto? El verdadero transgresor es el que nace sabiendo, construye sus propias normas, le da una vuelta de rosca a las normas vigentes. No solamente está en contra, se opone, sino que busca otra alternativa. Estamos acostumbrados en estos tiempos a llamar transgresor a cualquier persona, pero yo considero que Charlie, y no solamente él, hay científicos, hay grandes artistas que han caminado por la vía de la normativa, pero se dieron cuenta que se podían cambiar cosas y ahí fue la transgresión. Esos son los transgresores y él creo que es un gran modelo. Justamente estábamos hablando con Gustavo, que hoy en día se le llama transgresor o transgresora a cualquier persona. Sin embargo, eso a veces nos aleja del verdadero concepto de que significa transgresor, transgredir, ir más allá. Pero para ir más allá, desde luego, tenés que estar bien acá y previamente a eso armarte de conocimiento, construirte como ser humano primero, tal vez luego como músico, en el caso de Charlie, luego tal vez como médico, como científico, como periodista, como docente, del palo que vos quieras, pero antes de transgredir tenés que construir. Exacto. Porque ese es el verdadero sentido de justamente ir más allá para ofrecer qué, para dar qué a cambio. Y ahora ya cerrado este bloque, el cual personalmente he disfrutado muchísimo, porque siempre es grato estar acompañado de música, siempre es grato estar acompañado de un gran artista como Charly García. Vamos a dedicarnos de lleno a un tema polémico, un tema muy político desde luego y muy actual, que es nada más ni nada menos que la famosa grieta. Gustavo, mira, yo te voy a contar algo. Sí. Personalmente, como docente, como profe de historia, a mí no me gusta utilizar el término grieta. Primero porque cada vez que utilizas un término, las palabras tienen poder. Tal cual. Las palabras son muy poderosas y no es casualidad que desde los medios de comunicación, que generalmente son hegemónicos, en representación de grupos hegemónicos de poder, y tampoco es casualidad que desde los propios gobiernos que buscan la dominación de los pueblos, se utilice mucho esta palabra. La palabra grieta, cuanto más la utilizamos, más grande se hace. Tal cual, sí. Es como la oscuridad. La oscuridad cada vez es más grande cuando falta la luz. Y entonces cuando hablo de luz, acá me parece que estoy hablando de que falta cierta clase de conciencia y de reflexión como pueblo. Pero vamos a dejar esta clase de reflexiones un poquito más para el final del programa. No soy de usar mucho la palabra grieta, porque la palabra grieta, no sé si vos que estás del otro lado te acordás, la empezó a utilizar mucho un periodista muy famoso, por supuesto muy polémico, que es nada más ni nada menos que Jorge Lanata. Tal vez por una cuestión inherente a mi género, Jorge Lanata me resulte una persona un tanto desagradable y repulsiva. Dije que hoy el programa iba a ser picante, lo lamento. Más allá de su lado profesional y periodístico, y más allá del periodismo de investigación, que en muchas ocasiones me parece muy certero y muy loable, la parte subjetiva que este hombre tiene, la cual no vamos a tratar de analizar, porque desde la radio de todos, desde la historia de todos, lo que tratamos es acercarte a un relato lo más objetivo, un relato lo más parcial posible, si es que se puede, de algo tan visceral como es la política, de algo tan subjetivo como es la historia y las ciencias sociales. Sin embargo, no puedo dejar de utilizar el término grieta pienso en Jorge Lanata, porque él fue quien en la entrega de un Martín Fierro ya hace unos cuantos años, hará unos 8 o 9 años, él fue el que popularizó este término cuando sube al escenario de los premios Martín Fierro, que no casualmente lo entrega el Grupo Clarín,
a recibir, creo que el Martín Fierro de Oro, no recuerdo ya ni siquiera el año. Entonces él comienza a utilizar más este vocabulario, que si bien ya se utilizaba, lo termina de afianzar, y de alguna manera este vocablo queda en la memoria colectiva del pueblo argentino, se empieza a utilizar cada vez más, y mírennos ahora, imposible de aglutinar al pueblo argentino desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y filosófico. Entonces esta grieta, que cuanto más hablamos más se divide, nuestra intención del programa de hoy con Gustavo es tratar de explicar de dónde viene, de entenderla, cuáles son sus orígenes, su génesis. ¿Siempre fue así? ¿Qué se esconde detrás de esta grieta? Y fíjense que también el título del programa de hoy es ¿entender la grieta? No afirmamos entender la grieta, sí, estamos agrietados, no. El título de hoy es entender, y entre signos de interrogación, interrogamos, preguntamos, ¿es una grieta? ¿Es una división que no se puede retroceder, la que no se puede reparar? ¿Es una división que no se puede curar? Fíjense ustedes que muchos otros países del mundo tienen un sistema bipartidista, en el caso de Estados Unidos, los eternos demócratas y republicanos. Sin embargo, la realidad es que a veces la división puede resultar perjudicial. La pluralidad de ideas políticas, la pluralidad de ideologías, siempre resulta beneficiosa porque construye. Uno construye desde la mirada diferente del otro. Uno construye desde un análisis de un otro. Pero cuando desde una división no se puede construir, sino por el contrario, destruir, ahí el que pierde es el pueblo. Tal cual. Además, ahora vamos a hacer un repaso de lo mejor que podamos en este tiempo, ¿no? Desde el mismo génesis de la patria, ¿no? Creo que le hemos dado mucha más trascendencia a los hombres que a las instituciones. Y creo que acá está un poco el error nuestro, ¿no? Recién Solaya hablaba del bipartidismo en muchos países. Pero cuando se establecen determinadas políticas de Estado, ¿sí? para una nación, el bipartidismo o la división es lógica y es natural en los pueblos. Pero acá me parece a mí, y lo vas a ver ahora, que siempre hemos puesto a los hombres por sobre las instituciones y nos seguimos equivocando. Ahí nos seguimos equivocando. ¿Cuándo comenzó la división? Voy a dejar de utilizar la palabra grieta, porque no me gusta, ya les expliqué por qué. Pero voy a usar más el término división. Seguramente te suena, vos que estás del otro lado escuchándonos, este momento histórico, Revolución de Mayo. Y sí, por supuesto, fue con lo que nos machacaron la cabeza desde el primer día que pasamos el jardín de infantes cuando éramos pequeños. Ese 25 de mayo de 1810, esa primera junta de gobierno que busca desprenderse de la metrópoli de España, cuando Fernando VII, el rey, estaba todavía apresado por Napoleón Bonaparte. Ya desde ese hecho hay una división política increíble en la política argentina. El mito fundacional del pueblo argentino, nuestro mito fundacional de la nación argentina, es la Revolución de Mayo. Todo pueblo necesita un mito fundacional, un punto de partida del cual organizar posteriormente toda la vida de tradiciones, de costumbres, de usos y también su lado de patrimonio cultural. Todos necesitamos un mito de origen. El mito de origen de la Argentina es justamente el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. Cornelio Saavedra, que fue el presidente de la primera junta, y el secretario de la misma, Mariano Moreno, ambos dos tenían posturas políticas antagónicas. Cornelio Saavedra, que va más tarde a ser el líder de la corriente saavedrista, representa una porción más moderada de la política criolla. Eran más apegados a las tradiciones hispánicas y cristianas, lo que hoy en día podríamos decirle un conservador. Exacto, muy bien, exacto. Los saavedristas querían desde luego una revolución, celebraban este primer gobierno patrio, sin embargo, no querían desprenderse en extremo
de la tradición europea, de la tradición hispánica, principalmente, no tanto europea, de la tradición hispánica, de las instituciones políticas. De hecho, Cornelio Saavedra propone ser independientes del yugo español, porque inclusive entiende que el rey Fernando VII no puede gobernar porque está preso. Sin embargo, propone instalar una monarquía criolla. Fíjense cómo sigue utilizando la palabra monarquía, con reyes, justamente por esta fidelidad que tiene hacia España. Claro. Por otro lado, Mariano Moreno, quien seguramente lo escuchaste nombrar porque el 7 de junio celebramos el Día del Periodista en honor a él, fue quien fundó La Gaceta de Buenos Aires, el primer diario nacional. Mariano Moreno era un liberal, estudió, se formó en periodismo, en abogacía, una persona muy allegada a los ideales liberales propuestos por Inglaterra. Y los morenistas, quienes son los que posteriormente adhieren a las posturas de Mariano Moreno, valga la redundancia, van a expresar un amor por lo europeo, van a expresar ¿cómo te puedo explicar, Gustavo? Una especie de idolatría hacia las metrópolis europeas. Un pensamiento europeizante, ¿no? Un pensamiento eurocentrista. También. Que años más tarde va a devenir en este porteñismo centralista de los unitarios. Exacto. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? ¿Por qué te estoy hablando de Mariano Moreno y Cornelio Saavedra? Porque son ellos los primeros que instalan, al no poder ponerse de acuerdo políticamente, lo que hoy en día conocemos como grieta. Y te voy a contar cómo termina la historia. Mariano Moreno fallece el 4 de marzo de 1811 a la joven edad de 32 años en alta mar. Mariano Moreno había sido en enero designado por la Junta Grande, la institución criolla política de aquel entonces, como una especie de embajador en Londres, enviado corresponsal ese embajador en Londres, un legislador argentino en Londres que representaba de alguna manera en la capital inglesa la Confederación Argentina y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando él toma la fragata Fame, el 24 de enero de 1811, que lo va a llevar a destino, justamente la capital inglesa, muere al mismo tiempo que Saavedra y Funes firman un contrato con un contrato del que podríamos decir Mariano Moreno estaba en contra por ciertas cuestiones no transparentes, un contrato económico que Mariano Moreno estaba en contra justamente porque Funes y Saavedra de esa manera lo que hacen es firmar con el señor Curtis un contrato económico que le daba ciertas licencias y ciertas libertades económicas. Exacto. Más allá de que Mariano Moreno era un liberal, tampoco estaba a favor de vender la patria, ¿no es cierto? Porque de hecho las últimas palabras que él pronuncia antes de fallecer en esa fatídica jornada del 4 de marzo es que viva mi patria, aunque eso signifique mi muerte. ¿Qué sucedió con Mariano Moreno? Si bien es verdad que él nunca tuvo una salud muy esperanzadora, nunca tuvo una salud muy fuerte, el misterioso capitán de la fragata Fame, que lo estaba llevando a Londres, ¿por qué digo misterioso capitán? Misterioso capitán porque Mariano Moreno se empieza a sentir mal mucho antes de perecer. Y él y todos sus secretarios le piden que por favor, de manera humana, lo dejen bajar en algún puerto cercano para que él pueda pisar tierra, para que pueda recibir asistencia médica. Y a pesar de todas estas peticiones, Walter Bathurst, creo que se pronuncia así, negó todos los pedidos de ayuda que Mariano Moreno le pudo pedir y sus secretarios que viajaban con él. Entonces, Moreno no pudo descender en ningún puerto cercano. Y escuchen esto, como no había ningún médico que estuviera a bordo de la fragata Fame, el que le daba gotitas a modo de remedio era nada más ni nada menos que Walter Bathurst, este capitán de la fragata. Pero Mariano Moreno no era tonto y se daba cuenta que cada vez que tomaba esas gotitas, que se supone eran remedios, estaba cada vez peor. Sin embargo, lejos de poder salvarse Mariano Moreno, la madrugada del 4 de marzo de 1811 bebe un vaso de agua que este misterioso capitán le suministra. Y eso provoca la muerte de Mariano Moreno a sus
jóvenes 32 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Cuál es el contenido de ese vaso de agua? Y como te podrás imaginar, vos que estás del otro lado escuchando, no es simplemente agua. Era agua mezclada con 4 gramos de antimonio tartarizado. ¿Qué es el antimonio tartarizado? Es una droga, es un veneno, más que una droga, es un veneno muy parecido al arsénico, lo cual provocó convulsiones en Mariano Moreno y horas más tarde su muerte. ¿Qué sucede con el cadáver al estar en alta mar? No se le puede realizar la autopsia, se le corta la lengua, se lo envuelve en una bandera británica y se lo arroja a alta mar. Unos kilómetros antes, unos 120 kilómetros antes de la costa de Santa Catalina. Entonces, sin cuerpo no hay evidencia del delito, sin cuerpo no hay autopsia que pueda comprobar que Mariano Moreno no murió por cuestiones naturales, sino que murió asesinado. Así termina la historia de la primera gran división política entre saavedristas y morenistas. Y te voy a contar algo más, Gustavo, algo que no está en los libros de historia, pero que de alguna manera nos ayuda a completar las piezas de este rompecabezas. Muchos días después de que Mariano Moreno zarpa en la fragata Fame rumbo a Londres, su viuda, pensemos que Guadalupe Cuenca queda acá solita con su hijito chiquito, esperando que en algún momento, meses o un par de años más tarde, después de cumplida su labor política en Londres, regrese su esposo. Después de ese 24 de enero, Guadalupe Cuenca recibe un paquete en su casa, un regalo. ¿Y saben cuál era ese regalo? Un abanico negro, guantes negros y un velo negro, que en esa época lo negro estaba reservado únicamente para los días de luto, y se vestía con abanico, guantes y un velo negro únicamente en un funeral. A este paquete, a este regalo entre comillas, lo acompañaba una nota, una carta que comenzaba así: estimada señora, como sé que va a ser viuda prontamente, me tomo la confianza de referirle estos artículos. Esta será la primera de muchas cartas que va a recibir Guadalupe Cuenca durante las semanas que su esposo está en alta mar y que jamás llega a destino. La pensión a la viuda será de 30 pesos por mes, después de que ella escribió muchas cartas tiempo después de la muerte de Mariano Moreno, porque claro, en esa época las mujeres no trabajaban, ¿cómo ella iba a poder darle de comer a su hijo si Mariano Moreno, su esposo, estaba fallecido? Y cada miembro del triunvirato recibía un sueldo mensual de 800 pesos y a la viuda de este gran pensador liberal le destinaban solamente 30. Con estos 30 pesos, esta módica suma en concepto de pensión, vamos a decirle, Guadalupe Cuenca va a tratar de subsistir ella y su pequeño niño. Como decía Sócrates, ese gran filósofo griego, algunos estados, para ciertos estados los pensadores valen muy poco. Y para el estado argentino de 1811, Mariano Moreno valía la módica suma de 30 pesos. Tal cual, y también mencionamos a Belgrano, que era parte de ese primer gobierno patrio, que siendo abogado, sin ser militar, también lo mueven de la zona de influencia política que era Buenos Aires, y sabrás la historia de Belgrano, ¿no? El encargarle a llevar al norte esta buena nueva de primer gobierno patrio, es decir, lo sacan de la escena política. Se lo sacan de encima, hablando mal y pronto. Y si le iba mal, mucho mejor. Afortunadamente para nuestra historia, con lo poco que tenía, pudo lograrlo. Bueno, esta es excelentemente contada por Solange, el génesis de nuestra división y de no entender que, volvamos a repetir, ¿no? Primero estaba la patria y no el interés tal vez sectorial representado por estos hombres. Y como seguimos con este tributo a Charlie, antes de seguir con esta división, que va a ir mutando de nombres y conceptos, pero en la esencia conceptual, filosófica, estamos hablando de las mismas ideologías, vamos a poner un segundo tema de Charlie, sin olvidar, tal vez muchos conocerán imágenes de Charlie con el bigote, ese clásico bigote bicolor, ¿no es cierto? Bueno, él, de chico, por una cuestión de estrés, recién Marcela Turco nos agregó este dato fundamental, por una cuestión de estrés, sufrió una enfermedad de pigmentación en su piel, razón por la cual después quedó evidenciado ese bigote característico, ¿no?
Y te decíamos, en los años 60 conoce a los Beatles, va a cambiar su rumbo hacia el rock nacional y ahora vas a escuchar un tema musical que es muy clásico, Rasguña las piedras. ¿Cuántos alumnos, exalumnos, chicos han visto La noche de los lápices? Uf. Y ahí está, este es el himno de la película, ¿no? Que Charlie lo escribió en 1973 en plena violencia del país bajo un gobierno democrático, y él cuando habla de Rasguña las piedras está hablando de sacarse encima a las personas inútiles, decía. Contexto histórico del país, tal vez lo decía por ese año 73 en donde el peronismo no pudo hacer ese primer peronismo sobre el cual él había nacido. Está lleno de metáforas. Siempre decimos que Charlie manejaba tan bien la metáfora que afortunadamente en plena dictadura muchos de estos temas no fueron captados por los sabios censores del gobierno militar. Vamos a escuchar el clásico Rasguñas las piedras. A la Marce le encanta a Charlie, lo rebanca. Me imaginé. Lo rebanca. Ella me mandó ese dato de que por estrés, porque papá trabajaba, se enfermó de la piel. Grande Marcela Turco. ¿Pero cuándo te lo mandó? No, ¿por qué te lo leí? ¡Ah! ¡Mirá vos! Lo leí esta mañana. Tienes secretos. Lo leí esta mañana. Es que ella es fanática, es fanática. Emi también habla con la Marce más que yo. ¿Qué? Emi también habla con la Marce más que yo. Y pues soy muy colgada, no le contesto a veces. Estoy con tantas cosas que ni a mi vieja a veces le contesto, está re mal, pero bueno. Hoy la voy a ver. No lo digas en las redes. Esas cosas se cuentan sin las redes abiertas. Saludaste a tu madre para el día de la madre, ¿no? El domingo fuiste. Oh. Sí, no, vale. Sí. ¿Qué te parece si ahora sigo con el tema de por qué trasladan el Congreso de Tucumán a Buenos Aires? Excelente. Con esa ambición centralista? Sí. La aparición del directorio, que es una institución creada solamente... Qué ruido que hace todo. Solamente a instancias de Buenos Aires, que propone que los diputados sean elegidos por cantidad de población, y ahí es donde Buenos Aires tiene mayoría de Congreso. Claro. Y ahí propone la creación del Agárrate una silla, porque esto está más enclenque que la reputación de Macri. Che, ¿qué es esta gente lo que nos contaba? ¿Qué? ¿Qué es esta gente lo que nos contaba? Es un tema, ¿eh? Ay, me puse más alto ahora. Ay, qué bueno. Igual sos más alto, pero... Ay, yo no sé regularlo eso. Y vos metes bocado, me haces señas y... Yo lo que ya preparé ya lo dije. No encontraba el apellido del Está tipo, Curtis. Perfecto. Y bueno, ¿para qué estamos? Igual mi letra no creo que la entienda, así que si yo me pierdo, dejame que me hunda solo. Que me hunda solo. Por estas cosas. Ahí está. No lo toco más. Sí, sí, sí. Acá. Muy bien, ahí seguimos. Muy bien, ahí pasaba Rasguñas las piedras, y quién no recordará en su secundario la famosa película La noche de los lápices. Y seguimos con esto que, como decía Sol, no es grieta, o quién creó la grieta o para qué la crearon. Yo creo que el pueblo, ¿no? Sin hacer hincapié en las clases sociales, sin ser clasista, no sé si se le ocurrió algún día entenderse como grieta, o si le propusieron ser víctimas de esta grieta que les conviene, como decíamos recién, les ha convenido a muchos dirigentes cuando la patria nació, y les sigue conveniendo no solamente a dirigentes, sino que lo más grave, a corporaciones empresarias, incluyendo los medios de comunicación, porque ya son más empresas corporativas que han dejado de cumplir esa noble función
sobre todo los más poderosos, de informar a la población. Más que nada son voceros de intereses políticos. Y dejamos 1810 y nos venimos para la época de la independencia, y aparece un San Martín, un gran institucionalista, que apura a ese primer triunvirato, de decir, muchachos, hay que construir una constitución nacional, hay que organizar el territorio, déjenme a mí ocuparme de la parte más sucia, que es echar al poder militar de España, a ese monarca que ya no tiene presión política, pero ustedes aquí, en las oficinas, en los escritorios, empiecen a idear una ley que nos una. Qué estratega, ¿no? Perdón que te Exacto, interrumpa, Gustavo, porque a veces pensamos en el San Martín militar, que por supuesto tenía un manejo de la estrategia absoluto. Sin embargo, qué estratega y qué visionario político también este hombre. Tal cual. De hecho, por eso no sabemos mucho de la política de San Martín. La historia sobre San Martín fue solamente militar, la que escribieron muchos, la que escuchamos muchos de nosotros en la secundaria. Y es así cuando llega él y ve a este triunvirato y a un tal Rivadavia, formando parte de ese grupo, gobierno tripartito de 3 personas, lo mueve del poder, hace lo que hoy podemos llamar golpe de Estado, reorganiza un segundo triunvirato y le dice a este segundo triunvirato: convoquen a una convención constituyente, a un congreso constituyente. De hecho, se da, con vueltas o no, se propone la provincia de Tucumán por razones estratégicas. Buenos Aires, a regañadientes, manda diputados, pero cuando ve el momento oportuno, decide trasladar ese congreso, obviamente, geográficamente, al poder central, que es el puerto de Buenos Aires, con una salvedad. Propone que los diputados que van a representar a cada una de esas provincias sean representados por cantidad de población. Por ende, Buenos Aires va a tener mayoría de diputados y va a construir sin consenso. Escuchen esta palabra, consenso, escuchen esta palabra de estos gobiernos, de todos, desde la democracia para acá, no construyen consenso. Tampoco se construyó consenso en 1824, porque Buenos Aires, de manera personal, ¿sí?, sin consulta, va a construir una forma de gobierno nueva, en donde el poder va a recaer en una sola persona, el poder unipersonal. Nace el directorio, ¿sí? Ese directorio que al principio le da vuelta la espalda a San Martín, que seguía haciendo la campaña a Chile, ya le había dado la espalda a Belgrano, y a partir de ahí, ese congreso que sanciona esta forma de gobierno, elige a un unitario, y comienza a aparecer el concepto unitario en la historia política argentina. Bernardino Rivadavia, aquel que había echado a San Martín en 1812, para 1820-21, toma el poder. ¿Y sabes con qué excusa, Sol, se crea el directorio? ¿Con qué apuro, digamos? Porque el Brasil se nos venía encima, quería apoderarse de lo que es la banda oriental, el actual Uruguay, que formaba parte de nuestro virreinato. Y entonces, aludiendo de que alguien se tenía que hacer cargo de las relaciones exteriores de la Argentina, había que construir o crear un gobierno personal. Eligen a Bernardino Rivadavia, ese famoso sillón de Rivadavia que tan noble parece ser. Parece ser. Este Rivadavia fue creado gracias a propuesta de Buenos Aires. Traemos los conceptos al hoy, que solamente Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, elegía quién gobernaría todo ese territorio naciente. Por cierto, ¿de qué se va a ocupar Rivadavia? Del manejo centralista de la política de esa joven argentina, y también del manejo de las relaciones exteriores y de los bienes y recursos de cada una de las provincias, que no habían sido consultadas para formar ese gobierno central, es decir, que miraba a Europa y le daba la espalda a ese interior más profundo. Y te cuento un dato, un detalle. Hablamos de caudillos, ¿no es cierto? Facundo Quiroga, un riojano, ¿sí?, un gran estanciero, digamos, tenía intereses comerciales en explotar el cerro de Famatina, que es un cerro muy conocido de La Rioja, sí, de grandes recursos minerales. Increíble. Y Rivadavia, aduciendo que tenía legitimidad en el poder, va a proponer lo que hoy se llama licitación, claro, e impone como licitador a su propia empresa, a la empresa que tenía Rivadavia. Y Quiroga ya tenía acciones en su tierra, en su provincia natal, que era La Rioja San Luis, no existía esa división todavía. Claro. Entonces Rivadavia le dice: no, mira, yo manejo el poder central, acá vamos a llamar una licitación. Y la otra empresa, ¿de quién era? Del mismísimo Rivadavia. ¿Te suena esto con la política actual de los últimos 20 años, 4 años, 15 años, en donde es incompatible tener dos cargos, el manejar la nación y el manejar intereses
empresariales propios. Bernardino Rivadavia empezó a enseñarles a los liberales criollos y a los de derecha actuales cómo era la cosa. Cualquier similitud con la realidad actual no es pura coincidencia. No es coincidencia. Ahí comienza la división. Quiroga, un profundo federal, comienza la pelea. ¿Y sabes cómo comienza? Cuando Buenos Aires le pide a las provincias dinero para financiar el ejército que iba a pelear contra el Brasil. Imagínate vos, para esa época estaba Artigas, con las provincias del litoral, que obviamente no avalan la creación de un directorio. Lo tenemos a Quiroga, Güemes en Salta, gobernador, y le dicen a los muchachos: escúchame, Bernardino, vos nos explotás nuestros recursos y querés plata para financiar el ejército que va a financiar tus intereses geopolíticos, porque si bien la banda oriental era parte nuestra, le daba la espalda al interior. De hecho, comienzan enfrentamientos bélicos entre esos unitarios y federales, que más que partidos políticos, yo diría que eran dos proyectos de país, totalmente distintos. Uno mirando a Europa, otro mirando tierra adentro, ¿sí? ¿Podría haber habido liberales de ambos lados? Por supuesto que sí, pero había liberales europeos y liberales que defendían la industria nacional. O sea, la palabra liberal no es mala palabra. De hecho, proteccionismo tampoco. Lo usan los países desarrollados hoy en día, ¿eh? Claro. Cuando ven mal la cosa, cierran su economía y ahí el proteccionismo vale. Cuando lo hacíamos nosotros, con esos federales rosistas, era un agravio al mundo. Había que abrirse al mundo. ¿Te suena también esta frase? Abrirnos al mundo. ¿A qué costo? ¿A qué costo? A darle la espalda a la producción nacional. Si de hecho Estados Unidos, un país potencia el día de hoy, está en el lugar empoderado económicamente que está ahora, fue gracias a sus políticas proteccionistas. Los yanquis fueron proteccionistas desde el primer minuto. Hasta Donald Trump fue proteccionista. Mirá el personaje que te hablo. Tal cual. Saben la importancia del Producto Bruto Interno, saben la importancia de la industria nacional. Vos fíjate el manejo que va a hacer de los fondos públicos no eran de él. Bernardino Rivadavia, el primer presidente, entre comillas, porque no había constitución todavía en la Argentina, había un poder político ilegítimo creado por Buenos Aires. ¿Cómo manejaba los fondos públicos? Que había pedido el primer préstamo que la Argentina conoce y termina de pagar en 1930, 10 veces más. De hecho, la plata que vino solamente vino el 50% porque el otro se fue a intereses de gestores, entre británicos y criollos, que hicieron sus buenas diferencias. Bueno, ese préstamo Rivadavia lo pide para modernizar la ciudad de Buenos Aires, que en parte algo hizo, pero en definitiva gran parte del dinero se esfumó. Por ejemplo, ¿en qué? Él financió el ejército de la Madrid, un terrible unitario de Santiago, para combatir contra los federales del norte, incluyendo Quiroga. Es decir, él saca la partida que había pedido prestado a la Baring Brothers, al Fondo Monetario Británico aquel entonces, para formar un ejército paralelo y luchar contra los federales, que trataban de hacerle sombra a sus intereses económicos más que políticos. Bueno, este Rivadavia, creo que tenía algo de razón San Martín cuando lo movió del cargo en aquel primer triunvirato, y no se equivocó. Cuando agarró las riendas del poder, dejó este tendal de deuda y esta inexactitud de política llevada a cabo, lo que provocó que esa grieta que abrieron Moreno y Saavedra, o esa separación, comenzara a profundizarse a nivel odio y también a nivel institucional y legítimo. Vos recordarás, Solás, tal vez el tema de los billetes que salían en tiempos de Rosas, o los eslogan que había entre unitarios y federales. Los eslogan: salvajes unitarios, mueran. La divisa Punzó, utilizada por los federales. Mueran los asquerosos y salvajes unitarios, decían, por ejemplo. Exacto. La jerga, el vocabulario, el lunfardo, como le decimos acá en Argentina, también construye poder. Y el poder también se cala a través del vocabulario. Desde ya, porque potencia esa división que tanto quieren. No es una frase hecha: divides y reinarás. No, acá el primero que lo dijo fue Julio César. De hecho, Vinci. Estamos hablando en las primeras postrimerías del mundo, la era cristiana. Claro. Y acá está grabada a fuego el divides y reinarás. Les conviene a muchos. Y el pueblo, el común de la gente, yo, Solange, me incluyo primero, yo el burro, evidentemente somos víctimas y le damos carne de comer cuando nos entrelazamos en las redes. Le estamos dando el caldo, ¿no?, a los que realmente quieren la división. Y nos detenemos acá y seguimos con Charlie, que también fue parte de esa grieta y trató, no sé si dividirla, pero decirnos a los argentinos con su música: muchachos, estamos así, hagan algo. Estamos así,
Es decir, creo que él no fue un promotor de la división, sino que como cualquier artista, lo mejor que quiere es la unión de su patria. Y vamos a escuchar el tema de los dinosaurios. No sé si te habrás fijado, Sol, la gente, el piano, ¿no? ¿Cómo manejaba el piano y el teclado, Charlie? Y en estos dinosaurios, ¿a quiénes les habla? A los militares, a los señores que gobernaban. Y así como los dinosaurios alguna vez desaparecieron de la faz de la Tierra, él canta en esta letra y les dice: muchachos, ustedes algún día también se van a ir. ¿Vos viste todo lo que dijo Spert en el debate? Sí. No vi el debate. No, vi algunas declaraciones que él hacía. Se fue al pasto. Ese sí que es dinosaurio. Te miraba que estabas recontra relajada, ¿viste? Así saliste. Así, que todo. Me faltaba el mate. El video, ¿viste? El video. Por eso la gente quiere hacer radio y no televisión. Noticiero, que hay que estar así sentadito. Y podés venir en zapas, despeinada. Igual los noticieros abajo tienen pantalón corto, en verano. Seguro, quiero imaginar que sí. Largo. Nosotros tenemos pantalón largo, sí. No lo escuché, porque no me interesaba el debate. Pero dijo que el ESI, la educación sexual integral, está mal, dejamos la educación sexual integral en manos de las familias. Que a veces cuando hay violencia contra los niños, cuando un niño puede ser abusado, es en el 80% de los casos dentro de las familias. Yo pregunto, ¿serán así realmente como personas? Como personas sí deben ser así, y así criaron a los hijos. Esos tipos son terribles, son peligrosos. Son peligrosos, porque vos fijate que tuvo muchos votos el pelado ese. Sí, y Milei. Entonces ya están sembrando una semillita. Ojo, Tienen su gente. Cuando Hitler habló por primera vez en una cervecería de Múnich, eran 200 seguidores. No era nada. No. Y Estados Unidos lo subestimó, Inglaterra también. Es más, hay muchos ingleses, empresarios que alentaban el movimiento nazi antes de darse cuenta de lo que fue el nazismo. Exactamente, ¿viste? Subestimar al enemigo, pero no, fue terrible el debate, y porque seguimos pensando como siempre, ¿viste? En la división, ¿no? Sí, construir. Sí. No, fue terrible, se fue al pasto el tipo ese. Ese sí que es un dinosaurio. Por eso Charlie, ¿viste? Es tan grosso, porque vos ponés una canción que escribió en los 60 y es actual. Terriblemente. Es actual, es como Cambalache. Son grandes. ¿Quién escribió Cambalache? Dice. ¡Ay, sí! Me siento asustado. Ve, así están saliendo, ¿ves? Buenísimo. ¿Viste? Yo me moví un poquito ahora. Antes, el otro día estaba quieto. Enrique Santo dice. Y falta que me digas de la partida de nacimiento, ya está. Dice Polola. Era comunista. Sí, era. Bueno, pero en esa época, ¿viste? Era el peronismo de antes de Perón. Rodó, Lugones, sí, el comunismo, el anarquismo a veces también antes de Perón. Bueno, ¿hablamos de Perón ahora? Sí, seguí hablando ahora. Dale, que tenés unas ganas de hablar del... No. Dicen que todos los profesores de historia somos peronistas, ¿es verdad? A mí me gusta el peronismo, pero no les voy a decir mi ideología. Es que el verdadero profesor, si es bueno, no se tiene que notar la ideología. Siento una profunda empatía por el que menos tiene y no tiene manera de que seguir en la vida. Y el Estado presente. Después se distorsionó tanto el peronismo. Todo tuyo, niña. Muy bien, ahí escuchábamos uno de los himnos, en mi humilde opinión, de nuestra historia política, que es nada más ni nada menos que Los dinosaurios de Charly García. Esta canción, desde mi punto de vista tan actual, porque ¿cuántos dinosaurios hay en la política actual argentina? Sí, no desaparecieron, ¿eh? No desaparecieron, Charly. Al final te spoileo la historia, siguen estando. De hecho, nos encontramos con unos cuantos en los debates presidenciales, en los debates entre candidatos que hubo esta semana. Pero lejos de eso, y siguiendo con este relato del día de hoy, que es divisiones en la historia argentina, grietas en las ideologías, como muchos dicen, divide y reinarás, vamos a irnos al siglo XX, nos vamos a
hacer un gran salto en la historia y no podemos, si hablamos de divisiones políticas, no podemos dejar de hablar del peronismo, ese movimiento político, porque muchos insisten en definir al peronismo como un partido político. No, el peronismo es más que eso. El peronismo es un movimiento. ¿Y por qué lo defino como un movimiento? Porque tiene una capacidad de adaptabilidad a las circunstancias, a la coyuntura política extraordinaria. Ese peronismo que nace el 17 de octubre de 1945, cuando esa clase obrera de manera espontánea se moviliza y se concentra en la Plaza de Mayo para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, ahí comienza la historia del peronismo, mucho antes de llegar Perón al poder ejecutivo. Y desde entonces, la historia ya la conoces, esa profunda división. Argentina, a partir del 17 de octubre de 1945, ya no va a estar dividido entre pueblo y oligarquía, va a estar dividido entre peronistas y antiperonistas. Es decir, viene Juan Domingo Perón marcando una profunda división en el pueblo, lo cual hace que sea muy criticado. Porque más allá de que tuvo una primera presidencia, en mi humilde opinión, muy oportuna y con un gran desarrollo económico y políticamente soberana, ¿sí? Porque muchos años más tarde, en pleno contexto de Guerra Fría, Perón va a proponer esta tercera posición. Ni norteamericanos, ni capitalistas, ni soviéticos, es decir, ni capitalistas, ni comunistas, peronistas, dice él. Pero en ese peronismo hay muchos por fuera, y con esa visión tan personalista que tiene Perón, como también la tuvo Hipólito Yrigoyen años antes, va a profundizar esta división en el pueblo. Fíjate, hablamos de personalismos, empezamos con un directorio personalista, siglo XX, siguen los personalismos. Siguen los personalismos en el radicalismo Yrigoyen y años después en el peronismo, bueno, justamente Juan Domingo. Este peronismo que va a marcar una gran división política que se traduce hasta el día de hoy, kirchneristas o antikirchneristas, porque muchos insisten en decir que el kirchnerismo es peronismo. Desde mi punto de vista, esto no es así. Hay unas profundas diferencias que se pueden ver entre estos dos movimientos políticos. El peronismo es tan heterogéneo. En la década del 60-70 se tradujo en su visión, de los montoneros, ese peronismo de izquierda que va a aglutinar a los montoneros, al ERP, al cual ya le dedicamos un programa hace un par de sábados. No te olvides, Sol, discúlpame, cuando nace el peronismo, nace con una confluencia de antiguos radicales, comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, en esa primera alianza, ¿no? Así es decir, que ya desde sus bases el peronismo va a estar integrado por una especie de multipartidario, por decirlo de alguna manera, con una pluralidad política extraordinaria que se va a traducir hasta el día de hoy. Y a lo largo de la década del 60 y el 70 se afianzó mucho más. Tal es así que tenemos un ala izquierda, el ERP y Montoneros, y un ala de derecha, representado por los peronistas de más de antaño, más ortodoxos, que van a acompañar a Perón en esa primera y segunda presidencia. Y después, lo que todos ya sabemos, década del 70, fallecimiento de Juan Domingo, el ascenso al poder de Isabelita de Perón y López Rega, tomar que la derecha del peronismo tome las riendas del poder ejecutivo, va a afianzar aún más la violencia política, la falta de consenso, y posteriormente va a llegar este fatídico 24 de marzo del 76, que va a instalar un nuevo capítulo de violencia política y de fragmentación política. Y la palabra fragmentación me parece extraordinaria, porque creo que la palabra fragmentación ideológica es más oportuna que la palabra grieta, la cual es tan ordinaria, ¿no? Desde mi punto de vista. La palabra fragmentación creo que va muchísimo mejor, porque se puede fragmentar, pero también se puede volver a unir. Tal cual. Y creo que si hay que dejar una enseñanza de esta hora, de hablar de nuestras divisiones, yo creo que los políticos tienen que empezar a poner en práctica el término consensuar, porque consenso no es agachar la cabeza y decirle a los más duros de cada sector político, sos un cobarde y te alías a la contra. No, acá basta de estar en contra, el anti. Sí se puede decir el versus, porque hay que confrontar, hay que haber una alternancia de poder, pero hay que consensuar. Empecemos
a tener bandos políticos que comiencen a consensuar y a hacer políticas de Estado. Y no que cuando viene cada periodo electoral decir que todo lo que está haciendo el gobierno está mal, solamente con fines electoralistas, ¿no? Que eso es algo que podemos ver apenas prendemos la televisión, leemos un diario o prendemos la radio. Estamos prontos a unas nuevas elecciones legislativas. Y las disputas, los enfrentamientos que rozan la violencia y hasta a veces lo bizarro, porque yo digo, esto ya es bizarro, nos dan cuenta de eso, que como pueblo nos merecemos los representantes que tenemos, y tal vez sí, porque como pueblo también somos capaces de consensuar, estamos dispuestos a escuchar a un otro que no soy yo. Esa otredad es una invitación a abrir la mente, es una invitación a escucho al que piensa diferente, no por eso lo descalifico, no por eso lo ataco, que lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha hecho moneda corriente no solo en la sociedad, sino también y desafortunadamente en la política argentina. Muy bien, y hasta acá llegamos. Muchas gracias a vos que estás del otro lado por seguirnos cada sábado en La Historia de Todos. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal te pareció este programa? ¿Lo has disfrutado? Excelente programa, y como siempre nos quedamos cortos, ¿sí? Hemos podido hacer lo mejor que hemos hecho con Charlie, un gran tributo, y hablando un poco de nosotros, de por qué somos lo que somos. Creo que hoy se vio la esencia de lo que es La Historia de Todos. Antes de despedirnos, no quiero dejar de pasar por alto esto. Hace más de un mes le dedicamos un programa a entender Afganistán, con la toma de la capital de Afganistán, Kabul, en manos de los talibanes. El vocero de prensa dijo que iba a respetar a las mujeres. A principios de este mes decapitaron a una de las chicas que integraban al equipo nacional de vóley. Cuando hicimos ese programa, me acuerdo que yo te miré, Gustavo, y le dije a nuestra audiencia, esperemos que cumplan con su palabra. Desde luego que había un deje de duda detrás de esa tonta esperanza. La vida de una joven chica que simplemente quería irse de su país para jugar al vóley nos termina de dar la respuesta a esta duda. Aparentemente la decapitaron, la asesinaron a principios de este mes, y por amenazas la familia no pudo contar la historia a tiempo. O sea que es una doble pérdida para los padres de esa criatura. La gran pérdida de la vida de su niña, y por otro la pérdida de la libertad, de poder hacer un duelo en libertad. Así que nobleza obliga, tenía que comentarles esto. Seguramente lo escuchaste, fue Voz Populi en los diarios a fines de esta semana. Fíjense cómo tarda esta clase de noticias en trascender. Te lo quería comentar. Y como siempre decimos, el espacio que tenemos 1 hora a la semana es muy poco para tratar de sintetizar años de divisiones políticas intestinas en Argentina. Argentina tiene graves problemas intestinos, por eso no se llega al consenso. ¿Y eso en qué se traduce? En los problemas políticos que tenemos hoy, como corrupción política, inseguridad, falta de educación, falta de políticas públicas que puedan sostener un Estado de calidad. Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayas disfrutado este recorrido histórico, que en realidad de pasado no tiene tanto, porque como siempre decimos desde La Historia de Todos, la historia no es pasado, es puro presente. Muchas gracias por estar del otro lado, y los esperamos el próximo sábado a las 13 horas, como siempre, para disfrutar a través de Radio G de La Historia de Todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bueno. No sabía el dato ese de Afganistán. ¿No? No sabía, no. 18 años. Terrible, la decapitaron a principio de mes. Sí, escuché que habían